En mi 30 cumpleaños, mi abuelo me regaló un anillo, pero luego dijo, el coche sigue funcionando bien. Parpadeé confundida, ¿qué coche? El abuelo miró lentamente a mis padres. Dejaron de sonreír. Y entonces, todos los secretos salieron a la luz. No son acusaciones si son verdad, dije, manteniendo la distancia. Sé lo del fondo fiduciario, papá. Sé lo del coche, lo del apartamento en Portland, todo. Mi madre se secó unas lágrimas invisibles. No lo entiendes, cariño. Te estábamos protegiendo. ¿De qué? ¿De la independencia financiera? ¿De la oportunidad de vivir mi propia vida? Mi voz se alzó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. De ti misma, espetó ella, mientras la máscara de preocupación se desvanecía. Siempre has sido poco práctica, con la cabeza en las nubes, igual que tu abuelo. Querrás decir creativa, independiente y reacia a ser controlada, crucé los brazos. Esas parecen cualidades que hay que celebrar, no reprimir. Mi padre se puso de pie, enderezando su cara chaqueta. El fondo fiduciario se estableció cuando eras menor de edad. Como tus padres, teníamos todo el derecho a gestionar esos activos como considerásemos oportuno. ¿Y después de que cumpliera 18? ¿Lo desafié? ¿Después de que cumpliera 21? ¿Y qué me dices de ahora, papá? Tengo 26. ¿Cuál es tu excusa para falsificar mi firma? ¿Para vender propiedades a mi nombre? Un atisbo de inquietud cruzó su rostro. Había ciertos acuerdos legales que nos daban autoridad. ¿Te refieres al poder notarial falso? ¿Ese que tenía otra firma falsificada? El rostro de mi madre se endureció. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ese viejo iba a darte todo sin condiciones. Lo habrías despilfarrado todo. Esa era su decisión. Y era mi dinero para despilfarrar si yo quería, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Salid de mi apartamento. ¿Este apartamento que te ayudamos a conseguir? Replicó mi padre. Con el depósito de seguridad que pagasteis con mi dinero, lo corregí. Cada céntimo con el que me habéis ayudado ha salido del fondo fiduciario que el abuelo creó para mí. Dinero que robasteis. Al final se fueron, pero no sin que mi madre lanzara una última pulla. Tu abuelo no vivirá para siempre, Laurel. Cuando él se haya ido, ¿a quién tendrás? Piénsalo antes de destruir esta familia. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en todos los momentos en los que mi vida podría haber sido diferente. La prestigiosa escuela de arte a la que me admitieron, pero que supuestamente no podía permitirme, cuando en realidad, sí que habría podido. Las prácticas en Nueva York que rechacé, porque mis padres me convencieron de que era demasiado caro vivir allí, a pesar de que siempre tuve los medios para hacerlo. La relación con Nathan, que se desmoronó bajo el peso del estrés financiero y mi incapacidad para avanzar con nuestros planes. Mi vida adulta entera se había construido sobre una base de mentiras. Al día siguiente, conduje hasta el trastero donde guardaba cajas de papeles viejos que mis padres me habían ayudado a organizar después de la universidad. En el fondo de una caja polvorienta, encontré documentos de préstamos con tasas de interés mucho más altas de las que recordaba haber aceptado. Encontré extractos bancarios que mostraban retiradas de dinero que yo nunca había hecho. Encontré una vida que había sido orquestada sin mi conocimiento ni consentimiento. Cuando volví a la casa de campo del abuelo, lo encontré sentado en el porche con un hombre de traje impecable. Laurel, este es Thomas Kellum, dijo el abuelo. Fue nuestro abogado de familia durante muchos años, hasta que tu padre, bueno, hasta que dejó de serlo. El señor Kellum se levantó y me ofreció la mano. Llevaba mucho tiempo esperando conocerla, señorita Everard. Mientras tomábamos un té helado, el señor Kellum me explicó cómo mi padre lo había apartado gradualmente de los asuntos legales de la familia, hacía unos 3 años. Me preocupaban algunos de los documentos que me pedían que procesara, dijo con cautela. Particularmente en lo que respecta a la planificación patrimonial de su abuelo y a su fondo fiduciario. ¿Sabía que estaban falsificando mi firma? Pregunté. Parecía incómodo. Sospechaba que había irregularidades, pero no podía probarlo. Sin embargo, cuando expresé mis preocupaciones, su padre rescindió los servicios de nuestro bufete de forma bastante abrupta, deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa.
Desde entonces, he abierto mi propio despacho. Si está pensando en emprender acciones legales, sería un honor representarla. Pro bono. Más tarde, después de que el señor Keyum se hubiera ido, me senté con el abuelo en el columpio de su porche, viendo cómo el atardecer pintaba el lago con tonos de naranja y oro. Siempre pensé que yo estaba haciendo algo mal, admití. Que había algún defecto en mí que me impedía tener éxito, que me impedía avanzar. No podía entender por qué todo parecía tan estancado. El abuelo me rodeó con su brazo, y yo me apoyé en él como hacía de niña. Nunca tuviste ningún defecto, Laurel. Simplemente estabas atrapada. Pero ya no. Tengo miedo, susurré. ¿De qué, cariño? De descubrir hasta dónde llega todo esto. De enfrentarme a ellos. De perder a mi familia, por muy disfuncional que sea. El abuelo guardó silencio durante un largo momento. La familia no es solo sangre, Laurel. Es confianza. Es honestidad. Es querer lo mejor para los demás, incluso cuando eso signifique dejarlos ir, me apretó el hombro. Debería haberte protegido mejor. Vi señales a lo largo de los años, pero no les hice caso. No volveré a cometer ese error. Esa noche, tomé una decisión. Lucharía no solo por el dinero, aunque lo necesitaba y lo merecía, sino por la vida que me habían robado, por los años de independencia que debería haber tenido, y por la confianza que habían socavado sistemáticamente. A la mañana siguiente, llamé al señor Keyum y le dije que quería proceder con la acción legal. Luego, llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras de mi apartamento. Finalmente, llamé a mi amiga de la infancia, Willa, que trabajaba como contable forense. ¿Laurel? Respondió, sorprendida. Han pasado años. Necesito tu ayuda, dije. Es complicado, es un lío y probablemente es ilegal. Hubo una pausa. Luego, Willa se rió. Me convenciste con lo complicado. ¿Cuándo nos vemos? Al colgar, sentí algo que no había experimentado en años, una sensación de posibilidad, de puertas que se abrían en lugar de cerrarse. Mis padres me habían robado mi herencia, mis oportunidades, incluso mi firma. Pero nunca lograron quitarme lo único que más importaba, mi determinación de construir una vida que fuera verdaderamente mía. El bufete de abogados Keyum y Asociados ocupaba el tercer piso de un edificio de ladrillo reformado en el centro de Mapleton. Al cruzar la puerta, una oleada de ansiedad me invadió. ¿De verdad estaba a punto de llevar a mis propios padres a los tribunales? ¿Señorita Everard? Una mujer con el pelo plateado muy corto y ojos amables se acercó, extendiendo su mano. Soy Justinda. Thomas habla muy bien de usted. A diferencia de los abogados corporativos que prefería mi padre, todos de trajes de poder y apretones de manos agresivos, Justinda tenía una confianza tranquila que me tranquilizó de inmediato. Me condujo a una sala de conferencias donde el señor Keyum esperaba con una pila de carpetas y una sonrisa comprensiva. Antes de empezar, dijo Justinda, tomando asiento frente a mí, quiero que entiendas en qué te estás metiendo. Los litigios familiares son complicados, emocionalmente agotadores y rara vez rápidos. ¿Estás preparada para eso? Pensé en los años que me habían robado, en las oportunidades perdidas, en las mentiras que habían moldeado toda mi vida adulta. He terminado de dejar que controlen mi historia, dije con firmeza. Quiero recuperar mi nombre, mi dinero y mi independencia. Justinda asintió, aparentemente satisfecha con mi resolución. Entonces, empecemos. Durante las siguientes 3 horas, perfilamos mi caso, incumplimiento del deber fiduciario, malversación de activos, usurpación de identidad y falsificación. Mis padres no solo habían violado mi confianza, sino también numerosas leyes. La buena noticia, dijo el señor Keyum, es que el meticuloso registro de tu abuelo nos da una base sólida. La mala noticia es que tus padres han tenido años para cubrir sus huellas. Probablemente han movido activos, creado rastros de papel falsos, quizá incluso destruido pruebas, añadió Justinda. Tenemos que actuar rápido antes de que puedan ocultar más cosas. Al final de la reunión, ya teníamos un plan. Justinda solicitaría medidas cautelares de emergencia para congelar los activos relacionados con mi fondo.
El señor Keyum se encargaría de las comunicaciones con el equipo legal de mis padres, y yo comenzaría el doloroso proceso de documentar cada caso de manipulación financiera que pudiera recordar. Al terminar, Justinda me dio su tarjeta con su número de móvil personal escrito en el reverso. El abuso financiero sigue siendo abuso, Laurel. No dejes que nadie te diga lo contrario. 2 días después, empezaron a volar las citaciones judiciales. Mis padres, Elliot, sus bancos, el concesionario de coches, la inmobiliaria que se había encargado del apartamento de Portland, a todos se les ordenó preservar registros y proporcionar documentación. La primera respuesta de mi padre fue contratar a Preston Wallace, el abogado más agresivo del estado. Se lo están tomando en serio, observó el abuelo cuando se lo conté. Estábamos sentados en el columpio de su porche, viendo cómo una tormenta de verano avanzaba sobre el lago. Él había insistido en que me quedara con él durante la batalla legal, ofreciéndome tanto apoyo emocional como una distancia segura de mis padres. ¿Esperabas menos de papá?, pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. No, la mano del abuelo tembló ligeramente al coger su té. Dwight siempre ha sido estratégico. Noté que el abuelo parecía más frágil últimamente, se movía más despacio, olvidaba pequeñas cosas. Cuando se lo mencioné, restó importancia a mis preocupaciones. Solo estoy cansado, mi niña. No hay de qué preocuparse. Pero yo sí estaba preocupada. El estrés del juicio no podía ser bueno para él. Una semana después de empezar el proceso legal, Elliot me llamó. Estuve a punto de rechazar la llamada, pero la curiosidad pudo más. Laurel, empezó, con una voz inusualmente vacilante. Quiero ayudar. Me reí con amargura. Ya has ayudado bastante, ¿no crees? No, lo digo en serio. Testificaré sobre todo. El coche, el apartamento, los documentos falsificados, todo. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿A qué se debe este repentino cambio de opinión? ¿Por fin te remuerde la conciencia? En parte, admitió. Pero también. Jessica está embarazada. Vamos a tener una niña, su voz se quebró. No dejo de pensar en lo que hizo papá, en lo que yo le ayudé a hacer. No podría soportar que alguien tratara así a mi hija. Quería seguir enfadada, decirle que era demasiado poco y demasiado tarde. Pero algo en su voz, una vulnerabilidad que no había oído desde que éramos niños, me hizo dudar. ¿Qué ofreces exactamente?, pregunté con cautela. Todo lo que sé. Nombres, fechas, cuentas, a cambio de que no presentes cargos contra mí, respiró hondo. Sé que no me lo merezco, pero quiero arreglar esto, Laurel. De verdad que quiero. Esa noche, me reuní con Justinda para discutir la oferta de Elliot. Ella se mostró escéptica, pero práctica. Su testimonio podría resolver este caso por completo, admitió. Y a tus padres les costaría más descartarlo como si estuviera confundido o fuera vengativo. En cuestión de días, Elliot había firmado un acuerdo de inmunidad y proporcionado una declaración jurada que detallaba años de manipulación financiera. El documento era condenatorio, y describía no solo el coche y el fondo fiduciario, sino también robos más pequeños que yo ni siquiera había descubierto, cheques de cumpleaños de parientes que nunca me llegaron, una pequeña herencia de una tía abuela, e incluso los derechos de autor de una ilustración de un libro infantil que hice en la universidad. Realmente no dejaron nada sin tocar, ¿verdad?, le dije a Justinda mientras revisábamos la declaración de Elliot. Ella me apretó el hombro. La gente como tus padres no sabe cuándo parar. Así es como los pillan. El caso estaba ganando impulso cuando una periodista local llamada Sarah Reeves se puso en contacto. Había oído rumores sobre la demanda y quería entrevistarme para un artículo sobre el abuso financiero dentro de las familias. No lo sé, le dije al abuelo esa noche. Hacerlo público me hace sentir muy expuesta. Es tu decisión, dijo él amablemente. Pero recuerda, el secretismo solo los ha protegido a ellos, nunca a ti. Antes de que pudiera decidir, cayó otra bomba. Durante un registro rutinario del despacho del abuelo, encontramos una caja fuerte cerrada detrás de un cuadro del lago. Dentro había una carta fechada una semana después de su infarto cerebral, dirigida a mí y certificada por la enfermera del hospital. Mi queridísima Laurel, empezaba. Si estás leyendo esto, es que algo ha salido mal.
El coche es solo el principio. Hay un fondo fiduciario a tu nombre en el Meridian Bank, número de cuenta 87259-34B. También hay un apartamento en Portland, totalmente pagado, esperando que lo reclames. Estos regalos no tienen condiciones, solo mi amor y mi fe en tu brillante futuro. No confíes en nadie más que en Thomas Kellum para estos asuntos. Tu abuelo que te quiere. La carta incluía números de cuenta, detalles de la propiedad, incluso el número de bastidor del BMW. Era todo lo que necesitábamos, una prueba concreta de que los regalos del abuelo eran reales e intencionados. ¿Por qué no me hablaste de la caja fuerte? Le pregunté, con la voz embargada por la emoción. El abuelo pareció avergonzado. Se me olvidó, la verdad. El infarto afectó a mi memoria más de lo que me gusta admitir. Tocó la carta con dedos temblorosos. Pero sabía que algo no iba bien. Sabía que tenía que dejarte un rastro para que lo encontraras. Cuando Justinda presentó la carta ante el tribunal, la defensa de mis padres empezó a desmoronarse. Su abogado solicitó una reunión. Quieren llegar a un acuerdo, me informó Justinda. En silencio, fuera de los tribunales. No, dije de inmediato. Quiero que esto conste en acta. Quiero que un juez escuche lo que hicieron. El día antes de nuestra primera comparecencia importante en el tribunal, mi madre apareció sola en la casa del abuelo. Parecía más pequeña, de alguna manera, con su ropa de diseño colgando holgadamente de su cuerpo y ojeras bajo los ojos. 5 minutos, dije, saliendo al porche y cerrando la puerta detrás de mí. Es todo lo que tienes. Laurel, por favor, su voz se quebró. Tienes que entenderlo. Intentaba protegerte. ¿De qué? ¿De la independencia? ¿De la felicidad? ¿De cometer errores? ¿De malgastar tu potencial en sueños imposibles? Ahora lloraba, con el rímel corriéndole por las mejillas. No entiendes lo que es ver a tu hija a punto de echarlo todo a perder. ¿Por la escuela de arte? ¿Por mudarme a Portland? ¿Por vivir mi propia vida? La interrumpí. Esos no eran errores, mamá. Eran mis decisiones. Decisiones que me robaste. Tu padre, empezó ella. No culpes a papá. Estabais los dos juntos en esto. Se derrumbó en el columpio del porche, aparentando de repente cada uno de sus 58 años. Elías siempre te favoreció, susurró. Mi propio padre, nunca creyó en mí como creyó en ti. ¿Sabes lo que se siente? ¿Saber que tu padre piensa que tu hija tiene más potencial del que tú tuviste jamás? Por un momento, vislumbré a la hija herida bajo el exterior controlador de mi madre. Pero la compasión no cambiaría lo que había hecho. Eso no justifica que me robaras, dije en voz baja. Nada lo justifica. Se fue sin decir una palabra más, con los hombros encogidos en señal de derrota. La vi alejarse en su coche, sintiéndome vacía en lugar de vengativa. No había ganadores en esta lucha, solo diversos grados de perdedores. Al día siguiente en el tribunal, mi padre se mostró frío y sereno, mirando al frente mientras Elliot testificaba en su contra. Mi madre no podía parar de llorar. Yo me senté entre Justinda y el abuelo, concentrándome en respirar tranquilamente mientras años de engaños quedaban al descubierto para que constara en acta. Cuando mi madre subió al estrado, se derrumbó por completo. Ella siempre fue tan especial, sollozó, señalándome. Tan talentosa. Elías lo vio. Dwight lo vio. Todo el mundo lo vio. Yo solo quería mantenerla cerca, a salvo. Tenía miedo de que si tenía todo ese dinero, toda esa libertad, se fuera y no volviera nunca. ¿Así que le robó? Preguntó Justinda, con voz suave pero firme. Tomamos prestado, insistió mi madre. Íbamos a devolverlo. Pero luego surgieron emergencias, y Elliot necesitaba ayuda con su casa, ¿y falsificó la firma de Laurel Evereart en documentos legales? Interrumpió Justinda. El silencio de mi madre fue respuesta suficiente. A diferencia de su esposa, mi padre no mostró remordimiento en el estrado. Habló de gestionar los activos familiares de forma responsable y de proteger a mi hija de decisiones impulsivas. Cuando se le preguntó por las falsificaciones, afirmó que se hicieron con consentimiento implícito como su padre.
La expresión del juez se fue volviendo cada vez más severa a lo largo de su testimonio. Para cuando mi padre anunció su intención de contrademandarme por daños emocionales, supe que habíamos ganado. El último día de testimonios trajo a una testigo sorpresa, Willa Matthews, mi amiga de la infancia que ahora trabajaba como contable forense. No la había visto en años, no desde que mis padres habían desaprobado nuestra amistad después del instituto. Señorita Matthews, ¿qué reveló su análisis de las finanzas de la familia Everard? Preguntó Justinda. Willa me miró pidiendo disculpas antes de responder. Un patrón sistemático de abuso financiero que abarca aproximadamente 8 años, declaró, con una actitud profesional que contradecía nuestra conexión personal. Según los registros proporcionados, Laurel Everard ha sido estafada en aproximadamente $427.685 en fondos desviados, sin incluir los posibles intereses o rendimientos de inversión. La sala se quedó en silencio. Era incluso peor de lo que había imaginado. Cuando el tribunal se retiró para la deliberación del juez, Justinda me apretó la mano. Todo va a salir bien, susurró. Hemos ganado. Ahora solo tenemos que esperar a ver por cuánto. 3 semanas después del testimonio final, volvimos al tribunal para el veredicto. Llevaba un sencillo vestido azul que me había comprado yo misma, la primera prenda que compraba en años sin preocuparme por la aprobación de mis padres. En el caso de Everard contra Everard, comenzó el juez Michaels, este tribunal falla a favor de la demandante, Laurel Everard. El alivio me invadió con tal fuerza que casi me pierdo el resto de sus palabras. La sentencia fue exhaustiva, restitución total de todos los fondos malversados con intereses, devolución de cualquier activo restante comprado con mi dinero, y daños punitivos por la falsificación y el fraude. En total, se me devolverían casi $500.000. Mi padre salió furioso de la sala sin mirarme. Mi madre intentó acercarse, pero Justinda se interpuso entre nosotros, una guardiana silenciosa que no supe que necesitaba hasta que apareció en mi vida. Esto no ha terminado, susurró mi madre al pasar. La familia es para siempre, Laurel. Sonó más como una amenaza que como un consuelo. Fuera del juzgado, los periodistas se habían congregado. La noticia del inusual caso de fraude familiar se había extendido. Me negué a hacer comentarios, pero ver a mi padre protegerse la cara de las cámaras mientras se apresuraba a subir a su coche me produjo una extraña sensación de vindicación. Por una vez, él no podía controlar la narrativa. Las semanas posteriores al veredicto fueron un torbellino de papeleo, reuniones con el banco y adaptación a mi nueva realidad. Mi padre desapareció por completo de la vida familiar, según se dice, aceptó un puesto de consultor en el extranjero. Mi madre alternaba entre súplicas llorosas de reconciliación y frías acusaciones de traición. Me quedé en la casa de campo del abuelo, ayudando a cuidarlo mientras su salud seguía deteriorándose. A pesar de mis preocupaciones, él insistió en acompañarme a cada reunión importante. No me voy a perder ni un momento más de tu vida, mi niña, decía, dándome palmaditas en la mano con la suya, cada vez más frágil. La verdad es que lo necesitaba allí. Cada paso hacia la independencia me parecía a la vez estimulante y aterrador. Después de años de sutil manipulación, dudaba hasta de las decisiones más sencillas. La firme presencia del abuelo me ayudaba a anclarme cuando me sentía a la deriva. Una tarde lluviosa, mientras revisábamos las opciones de inversión para mis fondos recién recuperados, el abuelo tuvo un ataque de tos que no cesaba. Sus labios se pusieron azules y llamé a una ambulancia, con el corazón latiéndome con fuerza por el miedo. Neumonía, explicó el médico más tarde en el pasillo del hospital. Y su corazón está más débil de lo que indicaba su último chequeo. ¿Ha estado bajo un estrés inusual últimamente? Pensé en el juicio, en la fractura familiar, en los meses de lucha. Sí, admití, mucho estrés. Bueno, por ahora está estable, pero necesita descanso. Descanso de verdad, la expresión del médico era amable pero seria. Y probablemente algo de ayuda en casa cuando le den el alta. Esa noche, sentada junto a la cama del abuelo en el hospital, viendo los monitores registrar los latidos de su corazón, tomé una decisión. Me mudaría con él de forma permanente, al menos hasta que se recuperara. Era hora de que yo lo cuidara a él por una vez. Cuando le conté mi plan a la mañana siguiente, sonrió débilmente. Siempre cuidando de los demás, ¿eh? Igual que cuando eras pequeña, me apretó la mano. Pero ahora tienes tu propia vida que construir.
Tú eres mi vida, abuelo. Mi verdadera familia. 2 días después de que el abuelo volviera a casa del hospital, Elliot apareció en la casa de campo. Estuve a punto de cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su expresión me detuvo. No estoy aquí para poner excusas, dijo rápidamente. Solo, quiero ayudar con el abuelo, vaciló, y luego me tendió un sobre. Jessica y yo vamos a tener una niña. Queremos llamarla Laurel, por ti. Si te parece bien. Me quedé mirando la ecografía que había dentro del sobre. Este pequeño ser que compartiría mi nombre. ¿Por qué? Pregunté, genuinamente confundida. ¿Después de todo lo que ha pasado? Elliot bajó la mirada. Porque eres la persona más fuerte que conozco, y quiero que mi hija también sea fuerte, tragó saliva. Ahora estoy en terapia, intentando entender por qué seguí el juego a mamá y papá durante tanto tiempo. ¿Por qué te traicioné? No espero tu perdón, Laurel. Solo quiero una oportunidad de ser mejor. No lo perdoné ese día, ni al siguiente. Pero gradualmente, a medida que aparecía de forma fiable para ayudar con el abuelo, que compartía ideas de su terapia sobre las tácticas de manipulación de nuestros padres, y que trabajaba para enmendar sus errores de formas pequeñas y constantes, se abrió una grieta en el muro que había construido contra él. Una tarde, después de que Elliot se hubiera ido, el abuelo me observó lavar los platos con una expresión pensativa. El perdón no consiste en que ellos se lo merezcan, ¿sabes? Dijo en voz baja. Consiste en liberarte a ti misma de cargar con el peso de sus errores. Me sequé las manos lentamente. No sé si estoy preparada para eso todavía. ¿Eso también está bien?, sonrió con tristeza. Algunas heridas necesitan tiempo. El tiempo pasó. El abuelo tenía días buenos y días malos. Monté una oficina en casa en el solarium de la cabaña y empecé a aceptar proyectos de diseño como freelance, construyendo un portafolio independiente de los contactos de mi padre. Por primera vez, mi trabajo reflejaba de verdad mi visión creativa, en lugar de lo que complacería a mis padres o a sus amigos. Una mañana llegó una carta certificada, dirigida a mí con la elegante caligrafía de mi madre. La miré durante un buen rato antes de abrirla. Dentro había una carta manuscrita de 10 páginas, manchada de lágrimas en algunos sitios. Mi madre escribía sobre su propia infancia difícil, sobre cómo las altas expectativas de su padre la habían moldeado, sobre cómo había proyectado sus inseguridades en mí. Describía sus celos por mi relación con el abuelo Elías, su miedo al abandono, su descenso gradual hacia un comportamiento controlador que justificaba como protección. Nada de esto excusa lo que hice, escribió cerca del final. Ahora estoy viendo a una terapeuta. Dice que tengo tendencias narcisistas que nunca he afrontado. No sé si puedo cambiar a mi edad, pero quiero intentarlo. No para recuperarte, no me lo merezco, sino porque no quiero volver a hacerle daño a nadie como te lo hice a ti. Leí la carta 2 veces, luego la doblé con cuidado y la guardé. No respondí, pero tampoco la tiré. Algún día, quizá estaría preparada para volver a leerla. Mientras tanto, yo estaba construyendo mis propias conexiones. Willa y yo reavivamos nuestra amistad, reuniéndonos semanalmente para tomar un café y conversar. Justinda se convirtió en una mentora, ayudándome a navegar mi nueva independencia financiera con sabiduría y humor. Y me uní a un grupo de apoyo para supervivientes de abuso financiero familiar, encontrando solidaridad en experiencias compartidas. 6 meses después del juicio, utilicé parte de mis fondos recuperados para lanzar un pequeño estudio de diseño especializado en branding para artistas locales y pequeñas empresas. Lo dirigía desde la casa del abuelo, convirtiendo un antiguo cobertizo para botes en mi espacio de trabajo. Mi primer cliente fue un alfarero local cuya obra el abuelo había coleccionado durante años. Cuando le mostré el paquete de branding que había creado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre supe que harías cosas extraordinarias, Laurel, dijo, si tan solo tuvieras la oportunidad. Ahora tengo esa oportunidad, le dije, apretándole la mano. Gracias a ti. Las estaciones cambiaron. El otoño pintó los árboles alrededor del lago con brillantes naranjas y rojos. El invierno trajo nieve que cubrió la cabaña de un blanco pacífico. La primavera llegó con brotes verdes frescos y renovación. Y el abuelo Elías se debilitaba. Sabía que iba a suceder, los médicos me habían advertido que su corazón estaba fallando gradualmente.
Pero saberlo no hacía más fácil verlo desvanecerse, a este hombre que me había salvado, que había creído en mí cuando nadie más lo hacía. No pongas esa cara tan triste, me dijo una noche mientras nos sentábamos en el porche, envueltos en mantas a pesar del suave aire de mayo. He tenido una buena vida. Cometí muchos errores, pero también hice algunas cosas bien. Más que unas pocas, dije, tratando de mantener la voz firme. Me dio una palmadita en la mano. El fondo fiduciario era solo dinero, mi niña. La verdadera herencia que quería darte era el coraje, la confianza en ti misma. Sus ojos azules, todavía brillantes a pesar de su palidez, se encontraron con los míos. Nadie puede quitarte eso. Nunca más. 2 semanas después, en una perfecta mañana de verano, el abuelo Elías falleció pacíficamente mientras dormía. Lo encontré con aspecto sereno, una pequeña sonrisa en su rostro, mientras la primera luz del amanecer entraba por su ventana. El funeral fue pequeño, tal como él lo hubiera querido. Elliot y Jessica vinieron con la pequeña Laurel, que ya tenía 6 meses y balbuceaba en los brazos de su padre. Asistieron algunos de los viejos amigos del abuelo. Mi madre llegó sola, se quedó al fondo, sin acercarse a mí pero asintiendo respetuosamente cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala. Mi padre no vino. Pronuncié el panegírico, hablando no de herencias ni de batallas legales, sino de un hombre que me enseñó a pescar cuando tenía 7 años, que me animó a dibujar cuando mis prácticos padres me presionaban para que estudiara contabilidad, y que me mostró cómo era el amor incondicional. El abuelo Elías creía en vivir con autenticidad, dije a la pequeña concurrencia. Construyó su éxito sobre el trabajo duro y la integridad, pero medía su valía por las vidas que tocaba, no por la riqueza que acumulaba. Al final, su mayor regalo no fue la seguridad financiera. Fue mostrarme cómo mantenerme firme en mi propia verdad. Después del servicio, mientras la gente se mezclaba en silencio tomando café y sándwiches, Elliot se acercó con su hija en brazos. Tiene tus ojos, dije, sonriendo a la bebé que me miraba solemnemente. Y ojalá tu espíritu, respondió. Lel tragó saliva. Gracias por dejarnos estar aquí hoy, por dejarme despedirme de él. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. La pequeña Laurel extendió la mano y me agarró el dedo, con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. ¿Serías su madrina? Preguntó Elliot de repente. Sé que es mucho pedir, pero quiero que te conozca, que aprenda de ti. Miré a esta pequeña tocaya, a esta nueva generación que merecía algo mejor que el legado de secretos y control con el que yo había crecido. Sí, dije en voz baja. Sería un honor. La casa de campo ahora me pertenecía. El abuelo había actualizado su testamento después de nuestra reconciliación para asegurarse de que no pudiera haber impugnaciones. La convertí en mi hogar permanente, llenándola de color y luz, conservando la esencia de él mientras la hacía mía. Willa se unió a mi estudio de diseño como socia comercial, aportando su experiencia financiera para complementar mi visión creativa. Juntas, construimos algo que ninguna de las dos podría haber logrado sola. Evereart y Matthews Design, dijo un día, admirando nuestro nuevo letrero. Suena bien. Sí que suena bien, asentí, sintiendo una oleada de orgullo. Esto era mío. Ganado con dolor, pero construido con alegría. En lo que habría sido el 81 cumpleaños del abuelo, recibí un pequeño paquete de su abogado. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo con una nota, para ser entregado a Laurel Evereart en el primer aniversario del fallecimiento de Elías Evereart. El reloj era de oro, intrincadamente grabado, y todavía funcionaba. En el interior de la caja, recién grabadas, estaban las palabras, siempre estuviste destinada a liderar. Esa noche, llevé mi diario al final del muelle, balanceando los pies en el agua fresca del lago mientras el sol se ponía. Abrí una página en blanco y escribí, hoy hace 2 años, una simple pregunta en mi cena de cumpleaños lo cambió todo, el coche sigue funcionando bien. Desde entonces, he perdido y encontrado familia, he recuperado lo que me robaron y he descubierto fortalezas que no sabía que tenía. Se llevaron el dinero. Mintieron. Pero yo encontré algo mucho más poderoso, a mí misma. Cerré el diario y miré el agua, observando cómo la luz jugaba en su superficie. La cabaña detrás de mí estaba cálida, con las lámparas que había encendido antes. Mis bocetos de diseño estaban esparcidos por la mesa del comedor.
Mi calendario estaba lleno de clientes y compromisos que yo misma había elegido. Pensé en el abuelo Elías, en su coraje y su bondad. Pensé en el dolor y la traición que me habían traído hasta aquí, y en la libertad que había encontrado al otro lado de esa oscuridad. Levantándome del muelle, volví a la casa de campo, mi hogar ahora, en todos los sentidos de la palabra. Dentro, pasé los dedos por las paredes familiares, sonreí a las fotos que había enmarcado, respiré el aroma de las flores que había cortado del jardín esa mañana. Es mío, susurré a las silenciosas habitaciones. Por fin, todo es mío. No solo la propiedad o las posesiones, sino mi propia vida. Mis decisiones. Mi futuro. Las cosas que mis padres habían intentado controlar pero que nunca podrían poseer de verdad. Mientras recorría la casa apagando las luces para la noche, me detuve en el viejo escritorio del abuelo donde ahora trabajaba cada día. Sobre él descansaba el proyecto del que estaba más orgullosa, los folletos de una nueva fundación que había creado para ayudar a jóvenes adultos a reconocer y escapar del abuso financiero. Su nombre, el Fondo Elías, construyendo la independencia. Porque algunos legados no se miden en dólares, sino en las vidas que transforman. Y esa era una verdad que mis padres nunca habían entendido. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida adulta se ha construido sobre una base de mentiras? ¿En quién te convertirías una vez que te liberaras? Dale a me gusta y suscríbete para más historias sobre cómo recuperar el poder de aquellos que, para empezar, nunca debieron tenerlo. En el momento en que el abuelo Elías preguntó despreocupadamente por un coche que me había comprado, un coche que yo nunca había visto, vi a mis padres congelarse como criminales atrapados por los focos. En ese latido de silencio atónito, 26 años de gaslighting, orientación financiera y misteriosas oportunidades desaparecidas de repente cobraron un sentido terrible. Mis padres no me habían estado protegiendo. Me habían estado robando sistemáticamente tanto mi herencia como mi independencia. Lo que no calcularon fue que la hija que tanto se habían esforzado por controlar había heredado la entereza de su abuelo junto con su fondo fiduciario. Pensaron que estaban enterrando mi futuro. Nunca esperaron que yo lo usaría como cimiento para construir el mío propio. El sol de finales de junio entraba a raudales por los ventanales de la casa de campo de mis padres, proyectando largos rectángulos dorados sobre la mesa del comedor. Mi cena de 26 cumpleaños estaba en pleno apogeo, con la lasaña casera de mi madre, mi limonada de frambuesa favorita y una tarta de chocolate decorada con velas que parecían bailar con la brisa de verano que entraba por las ventanas abiertas. Por Laurel, mi padre, Dwight, levantó su copa, con su pelo salpicado de plata captando la luz. 26 años haciéndonos sentir orgullosos. Que este sea tu mejor año. Todos chocamos las copas y yo sonreí, tratando de ignorar el nudo familiar que se me formaba en el estómago cada vez que mi padre hablaba de mis logros. La verdad es que no sentía que tuviera mucho que celebrar. A los 26, seguía viviendo en el pequeño apartamento que mis padres me habían ayudado a encontrar a solo 15 minutos de su casa. Trabajaba en la empresa de diseño gráfico donde el amigo de la universidad de mi padre me había dado un puesto, y seguía pagando la montaña de préstamos estudiantiles que parecían no disminuir nunca a pesar de mis pagos mensuales. Mi madre, Vivian, me tocó el brazo. Cariño, pareces cansada. ¿Te está haciendo trabajar demasiado ese empleo? Su preocupación parecía genuina, pero había algo en sus ojos, algo controlador a lo que me había acostumbrado con los años. Estoy bien, mamá. Solo ocupada con la cuenta de Peterson, tomé otro sorbo de limonada, esperando cambiar de tema. Los adornos para cupcakes están recibiendo muy buenas críticas. Sonó el timbre y el rostro de mi madre se iluminó. Debe ser tu abuelo. Mi corazón se enterneció al instante. El abuelo Elías era el único pariente que siempre sentí que me entendía de verdad. Vivía a 3 horas de distancia en su pequeña casa junto al lago, y no lo había visto en más de 2 años, no desde antes de la pandemia, cuando sufrió un leve infarto cerebral. Mis padres siempre habían puesto excusas para no visitarlo más a menudo. Y cuando sugerí ir a verlo yo misma, mi padre había alegado preocupaciones sobre la fiabilidad de mi viejo Honda para un viaje tan largo. Cuando el abuelo Elías entró, casi tiro la silla al levantarme corriendo para abrazarlo. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil, pero sus ojos, esos brillantes ojos azules tan parecidos a los míos, centelleaban con la misma picardía y sabiduría. Ahí está mi Laurel, dijo, abrazándome con fuerza. Feliz cumpleaños, cariño.
Mi hermano Elliot llegó tarde, como de costumbre, con su esposa Jessica a cuestas. Trabajaba en la firma de inversiones de mi padre y siempre había sido el niño de oro, económicamente estable, casado, con una casa en las afueras que mis padres le habían ayudado a comprar como regalo de bodas. Intentaba no sentirme amargada por ello. La cena se reanudó con el alegre caos de las reuniones familiares. El abuelo Elías contó historias de sus viajes de pesca, Jessica compartió noticias sobre su reciente ascenso y mi madre se preocupó por los platos de todos. Por un momento, todo pareció normal, pacífico, incluso, hasta el postre. Mientras mi madre empezaba a cortar porciones de la tarta de chocolate, el abuelo Elías se volvió hacia mí con una sonrisa casual. «¿Y bien, Laurel, ese coche que te compré sigue funcionando bien?» La sala se quedó en silencio. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca mientras la confusión me invadía. «¿Qué coche?» La sonrisa del abuelo vaciló. «El BMW que te compré para tu 24 cumpleaños. Ya sabes, el que elegimos juntos cuando te visité en la universidad durante tu último año», miró a los rostros repentinamente inmóviles. «Transferí el dinero a tu cuenta hace 2 años, suficiente para la entrada y el primer año de pagos». Lo miré fijamente, sin comprender. «Abuelo, nunca recibí un coche de tu parte. Sigo conduciendo mi viejo Honda». Mis padres intercambiaron una rápida mirada que me heló la sangre. Mi padre se aclaró la garganta. «Papá, creo que estás confundido. Nunca le compraste un coche a Laurel». Los ojos del abuelo se entrecerraron. «Dwight, no intentes decirme que estoy confundido. Puede que sea viejo, pero mi mente está más aguda que nunca», se volvió hacia mí. «Laurel, te envié la documentación. Un BMW Serie 3 azul. Dijiste que era el coche de tus sueños». La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. La mano de mi madre tembló ligeramente al dejar el cuchillo de la tarta. «Fue justo después de mi infarto», continuó el abuelo, con la voz cada vez más firme. «Quería asegurarme de que tuvieras un transporte fiable. Se lo conté a tus padres cuando vinieron a ayudarme a recuperarme». La risa de mi padre sonó forzada. «Papá, estabas tomando mucha medicación después del infarto. Debes haberlo soñado». Pero algo en los ojos de mi abuelo, una certeza, una claridad, me revolvió el estómago. Miré a mi madre, cuyo rostro se había puesto blanco como el papel. Mi hermano de repente se interesó mucho por su servilleta. «Nunca recibí un coche, abuelo», dije en voz baja. «Te habría llamado 1000 veces para darte las gracias si lo hubiera hecho». El abuelo Elías apartó su silla lentamente, con los nudillos blancos alrededor de su bastón. «Dwight, Vivian. Una palabra». «Ahora». Lo siguieron a la cocina, y aunque hablaban en susurros, la tensión se filtraba por la puerta batiente. Me quedé sentada, paralizada, con la mente acelerada tratando de dar sentido a lo que estaba sucediendo. Jessica evitaba mi mirada. Elliot no paraba de juguetear con su anillo de bodas, un tic nervioso que tenía desde la infancia. «¿Tú sabes algo?», le susurré a mi hermano. «¿Qué está pasando?». Antes de que Elliot pudiera responder, el abuelo Elías salió furioso de la cocina, con el rostro enrojecido por la ira. Sin decir una palabra a nadie, cogió su abrigo y se dirigió a la puerta. «Abuelo, espera», le llamé, corriendo tras él. «Deja que te lleve a casa». Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «No, necesito pensar. Pero me pondré en contacto muy pronto», me besó en la mejilla y susurró, «algo no está bien aquí. Confía en tu instinto». Después de que se fue, mis padres volvieron al comedor con sonrisas forzadas. «Vuestro abuelo siempre ha sido un poco excéntrico», dijo mi padre con suavidad. «Especialmente desde su infarto». «¿De qué estaba hablando?», exigí. «Sinceramente, cariño, no tenemos ni idea», dijo mi madre, con voz melosa pero con ojos afilados. «Ya sabes cómo se confunden los ancianos». Pero el abuelo Elías no estaba confundido. Era muchas cosas, terco, testarudo, a veces brusco, pero nunca confundido. Esa noche, sola en mi apartamento, no pude dormir. Algo en toda la velada se sentía mal, como un rompecabezas con piezas que no encajaban del todo. Recordé la rapidez con que mis padres habían desestimado las afirmaciones del abuelo,
como intentaron hacerlo parecer senil. Repasé los últimos 2 años. Había habido momentos extraños, papeles que mi padre me había pedido que firmara cuando yo corría entre turnos en el trabajo, correo que mi madre se había ofrecido a clasificar por mí cuando estaba abrumada por los plazos, extractos bancarios que ya no parecía recibir después de que mis padres me sugirieran pasar a lo ecológico con los extractos electrónicos. Entonces recordé una carta certificada que el abuelo había mencionado en una llamada telefónica el año pasado, algo importante que quería asegurarse de que yo hubiera recibido. Cuando le dije que nunca llegó, sonó preocupado pero dijo que haría un seguimiento. De alguna manera, en el caos del trabajo y la vida, me había olvidado por completo de ello. Sentada en la cama, cogí un cuaderno y empecé a hacer una lista, encontrar el recibo del correo certificado. Comprobar los extractos bancarios en busca de grandes depósitos. Buscar cualquier papel con mi firma. Llamar a la Dirección General de Tráfico para ver si hay un coche registrado a mi nombre. Un coche que nunca recibí. Dinero que nunca vi. Algo no solo estaba mal. Estaba deliberadamente oculto. Por primera vez en mi vida adulta, empecé a preguntarme si los padres que decían querer lo mejor para mí me habían estado mintiendo todo el tiempo. A la mañana siguiente de la cena de mi cumpleaños, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Me temblaban las manos mientras rebuscaba en el cajón de los trastos, buscando cualquier rastro de esa carta certificada que el abuelo había mencionado. Nada. Mi apartamento era pequeño, un dormitorio con apenas espacio para mis muebles de segunda mano y mis materiales de arte. Mis padres habían insistido en que este lugar era perfecto por ahora, cuando me gradué de la universidad, alejándome de los complejos más bonitos al otro lado de la ciudad. No querrás excederte financieramente, había dicho mi padre, dándome una palmada en el hombro. Confía en mí, sé de estas cosas. Había confiado en ellos toda mi vida. Quizá ese había sido mi primer error. Después de una hora de búsqueda, encontré lo que buscaba, no la carta en sí, sino un aviso de entrega fallida de correos de hacía casi 2 años. La fecha coincidía con el periodo justo después del infarto del abuelo. Yo había estado haciendo horas extras esa semana, cubriendo a un compañero. Mi madre se había ofrecido a revisar mi correo. El aviso estaba arrugado, como si alguien lo hubiera hecho una bola antes de cambiar de opinión y volver a alisarlo. La letra de mi madre estaba en la esquina, solucionado. ¿Pero cómo? ¿Y por quién? Conduje hasta la oficina de correos, agarrando el aviso. El empleado mayor del mostrador, Martín, según su placa, lo miró con escepticismo. Esto es bastante antiguo, dijo, pero puedo comprobar el número de seguimiento. Unos minutos después, regresó. Firmado y entregado el 18 de abril de 2023. ¿Quién lo firmó? Pregunté, con la boca seca. Giró la pantalla para que pudiera ver. Allí estaba mi nombre, con una letra que se parecía a la mía pero no lo era. Esa no es mi firma, susurré. La expresión de Martín se suavizó con preocupación. Si cree que hay fraude postal, debería presentar una denuncia. ¿Recuerda algo de esta entrega? Habría sido una carta certificada, sacudió la cabeza, y luego se detuvo. Espere, ¿era de un señor mayor? Pelo blanco, camina con un bastón. Mi corazón se aceleró. Sí, es mi abuelo. Lo recuerdo. Un hombre amable. Vino un par de veces preguntando por ese paquete. Parecía muy preocupado de que te llegara sano y salvo. Dijo que contenía documentos de un coche y un cheque bancario. Una ola de frío me recorrió. Así que, después de todo, el abuelo no estaba confundido. Mi siguiente parada fue la de GT. Después de esperar 2 horas, finalmente llegué al mostrador y expliqué que necesitaba comprobar si había algún vehículo registrado a mi nombre. La empleada tecleó en su ordenador. Sí, hubo un BMW Serie 3 de 2023 registrado a su nombre hace unos 2 años. ¿Hubo? Mi voz se quebró. Fue transferido a otro propietario el año pasado, giró la pantalla, mostrándome el documento de transferencia con mi firma al final. Una firma que yo nunca había escrito. ¿Puedo obtener una copia de ese documento? 10 minutos después, estaba sentada en mi coche, mirando fijamente el papel. La falsificación era buena, pero no perfecta.
Quienquiera que hubiera firmado mi nombre había hecho la L de Laurel demasiado enroscada, había cruzado la T de Everard demasiado alta. Pequeños detalles que nadie notaría a menos que estuviera buscando. Y yo, definitivamente, estaba buscando ahora. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Necesitas sopa? Como si todo fuera normal. Como si no me hubieran estado mintiendo durante años. Lo ignoré y conduje hasta mi banco. El cajero no pudo encontrar ningún registro de un gran depósito de hace 2 años, lo que no me sorprendió. Si mis padres habían interceptado la carta del abuelo, podrían haber interceptado cualquier cosa. Me gustaría ver toda la actividad de la cuenta de los últimos 3 años, dije. Tendremos que sacar los archivos, explicó el cajero. Eso podría llevar unos días. Está bien, dejé mi solicitud y me dirigí a casa, con la mente dando vueltas a las posibilidades. Ninguna de ellas buena. Esa noche, mis padres aparecieron en mi apartamento sin avisar, trayendo comida para llevar y sonrisas preocupadas. La colonia de mi padre llenó mi pequeña sala de estar mientras se acomodaba en mi sofá como si fuera suyo. Nos preocupamos cuando no respondiste a los mensajes de tu madre, dijo, desenvolviendo recipientes de comida que yo no había pedido. Mi madre revoloteaba cerca, enderezando cosas en mi estantería. ¿Te sientes mejor? Tu jefe llamó buscándote. Por supuesto que lo había hecho. Mi padre me había conseguido el trabajo. Mi padre conocía a mi jefe. Mi padre probablemente sabía lo que yo había pedido para comer la mayoría de los días. Fui a la DGT hoy, dije sin preámbulos. El recipiente en la mano de mi padre se detuvo en el aire. Los dedos de mi madre se congelaron en el lomo de un libro. Había un BMW registrado a mi nombre hace 2 años. Vendido el año pasado con mi firma en la transferencia, mantuve la voz firme aunque mi corazón martilleaba en mi pecho. Excepto que yo nunca firmé nada. Mi padre dejó el recipiente con cuidado. Laurel, creo que estás confundida. No, la palabra salió más cortante de lo que pretendía. No me digas que estoy confundida. Eso es lo que le dijiste al abuelo. Mi madre dio un paso adelante, con el rostro como una máscara de preocupación. Cariño, tu abuelo ha estado luchando desde su infarto. Lo sabes. La oficina de correos lo recuerda enviándome documentos del coche y un cheque. Documentos que nunca recibí porque otra persona los firmó. Miré a los ojos de mi padre. Alguien falsificó mi firma. 2 veces. La expresión de mi padre se endureció. Estás sacando conclusiones precipitadas basadas en los delirios de tu abuelo. ¿Estás segura de que no te estás poniendo enferma? Pareces tener fiebre. Mi madre me puso una mano fría en la frente antes de que pudiera apartarme. Te estás alterando por nada, cariño. Quizá deberías acostarte. Su gaslighting era tan suave, tan practicado, que por un momento casi les creí. Casi. Fuera, dije en voz baja. Laurel, comenzó mi madre. Fuera. Grité, sorprendiéndome incluso a mí misma. Necesito pensar. Sin que estéis aquí intentando hacerme dudar de mí misma. Se fueron a regañadientes, mi madre dándome un beso en la mejilla que sentí como una marca, mi padre advirtiéndome que no hiciera nada precipitado. El apartamento se sentía más vacío pero, de alguna manera, menos sofocante después de que se fueran. Pasé los siguientes 3 días investigando. Solicité informes de crédito, extractos bancarios, registros de propiedad, cualquier cosa que pudiera mostrar qué había pasado con el regalo del abuelo. Al 4.º día, lo encontré, el número de bastidor del BMW y los registros que mostraban que había sido vendido a un concesionario en Riverside. Cuando llamé al concesionario, confirmaron la venta. El coche había sido entregado a cambio por Elliot Everard, mi hermano. Lo confronté esa noche en su casa mientras Jessica estaba en su club de lectura. Al principio, intentó negarlo todo, pero Elliot nunca había sido un buen mentiroso. Mamá y papá dijeron que era por tu propio bien, admitió finalmente, desplomándose en los escalones de su porche. Dijeron que no estabas preparada para un coche así, que serías imprudente, que te endeudarías. ¿Así que te hicieron venderlo? Estaba incrédula. No me miró a los ojos. Me prometieron una parte si lo manejaba discretamente.
$20.000 para nuestra entrada, señaló la casa detrás de él, la casa que yo pensaba que le habían ayudado a comprar como regalo de bodas. ¿Vendiste el coche que me compró el abuelo y usaste el dinero para tu casa? Mi voz temblaba de rabia. Laurel, tienes que entender. Papá dijo que el abuelo se estaba volviendo senil, que tomaba decisiones precipitadas. Papá dijo que solo te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome robándome? ¿Mintiéndome? Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Falsificando mi firma? Elliot se estremeció. Eso fue idea de papá. Dijo que nunca te darías cuenta. Y no lo había hecho. No hasta que la inocente pregunta del abuelo lo había destapado todo. ¿Cuánto dio el abuelo para el coche? Exigí. Elliot tragó saliva. 50.000. Y había un fondo fiduciario para tu educación, vivienda, dinero inicial para tu propio negocio de diseño algún día. Mis rodillas casi se doblaron. Un fondo fiduciario. ¿Cuánto? No lo sé exactamente. ¿Mucho? Papá se convirtió en tu fideicomisario después del infarto del abuelo. Dijo que todo era legal. Pensé en los préstamos estudiantiles que me aplastaban cada mes. El diminuto apartamento. El trabajo de nivel inicial que no podía dejar porque mis padres me habían convencido de que no encontraría nada mejor. Hay más, susurró Elliot, con cara de que iba a vomitar. Hay un poder notarial. Papá dijo que lo firmaste cuando estabas ayudando con los papeles médicos del abuelo después de su infarto. Pero yo no lo había hecho. Otra falsificación. Otra mentira. Dejé la casa perfecta de Elliot y conduje directamente hacia la única persona que podría tener respuestas, la única persona que había intentado ayudarme todo el tiempo. El abuelo Elías vivía en una modesta casa de campo junto al lago que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Cuando llegué sin avisar, estaba sentado en su porche como si me hubiera estado esperando. Sabía que al final lo descubrirías, dijo, con la voz cansada pero los ojos claros. Siempre has sido la más lista. Dentro, mientras tomábamos tazas de té que se enfriaron mientras hablábamos, me lo contó todo. Cómo había creado un fondo fiduciario para mí cuando nací. Cómo lo había ido aumentando a lo largo de los años, queriendo que yo tuviera la libertad de perseguir mis sueños sin preocupaciones financieras. Cómo mis padres habían tomado gradualmente el control después de su infarto, usando un poder notarial que yo nunca firmé. Confié en ellos, dijo, con sus manos curtidas temblando. Eran tus padres. Nunca pensé. ¿Cuánto había en el fondo, abuelo? Pregunté en voz baja. Me miró con lágrimas en los ojos. Casi $400.000 a estas alturas, con los intereses. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. $400.000. Dinero que podría haberme liberado de deudas, ayudado a empezar mi propio negocio, comprado una casa propia, todo desaparecido. Lo siento mucho, Laurel, dijo el abuelo, con la voz quebrada. Debería haberte protegido mejor. No es culpa tuya, susurré, aunque mi mente estaba dando vueltas. Intentaste decírmelo. Metió la mano en un cajón y sacó una pequeña grabadora. Después de que empecé a sospechar que algo iba mal, grabé algunas conversaciones, por si acaso, pulsó el play. La voz de mi madre llenó la habitación, aguda y defensiva. Papá, tienes que dejar de interferir. Sabemos lo que es mejor para Laurel. No está preparada para ese tipo de responsabilidad. Se gastaría ese dinero en un año. No es tu decisión, Vivian, respondió la voz grabada del abuelo. Aparté ese dinero para su futuro, no para que tú lo controles. La estamos protegiendo, insistió mi madre. Siempre ha sido impulsiva, fácil de influenciar. ¿Recuerdas esa tontería de la escuela de arte? Necesita orientación. La escuela de arte. El sueño que había abandonado porque mis padres me habían convencido de que era poco práctico, inasequible. Pero con el fondo fiduciario del abuelo, habría estado a mi alcance todo el tiempo. La grabación continuó, revelando años de manipulación y mentiras. Cuando finalmente terminó, me quedé sentada en un silencio atónito. ¿Qué hago ahora?, pregunté finalmente. El abuelo me cogió la mano. Luchas, Laurel. Recuperas lo que es tuyo.
Y yo estaré a tu lado. Por primera vez en años, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una determinación silenciosa reemplazaba la duda que había sido plantada allí por las personas en las que debería haber podido confiar más. El abuelo Elías insistió en que me quedara en su casa de campo esa noche. Mientras yacía en la habitación de invitados, rodeada de papel pintado descolorido y el suave chapoteo de las olas del lago contra la orilla, me sentí rota, y de alguna manera, más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, el abuelo ya estaba despierto cuando bajé, con papeles esparcidos por la mesa de su cocina. Llevo despierto desde el amanecer, dijo, sin levantar la vista de su trabajo. He estado revisando todo lo que he podido encontrar sobre tu fondo fiduciario. Su rostro estaba demacrado por la fatiga, pero sus ojos ardían con un propósito. Este era el hombre del que mi madre rara vez hablaba, el exitoso hombre de negocios que se había forjado a sí mismo desde la nada, que había sobrevivido a la pérdida temprana de su esposa y había criado a mi madre solo. El hombre que siempre había creído en mí. Encontré algo, dijo, deslizándome una carpeta. Dentro había una copia del acuerdo de fideicomiso original que había establecido cuando yo nací, junto con extractos anuales que mostraban contribuciones regulares. El extracto más reciente, fechado justo antes de su infarto, mostraba un saldo de $387.453,78. No paraban de decir que no eras lo suficientemente responsable, dijo el abuelo con amargura. Pero mírate, trabajando 60 horas a la semana en esa empresa, pagando tus propias facturas, sin pedir nunca ayuda a pesar de los préstamos que te dejaron pedir. Me quedé mirando los números, tratando de procesar la magnitud de lo que me habían robado. Los préstamos estudiantiles, dije lentamente. Nunca debería haberlos necesitado. El rostro del abuelo se ensombreció. El fondo estaba específicamente destinado a tu educación. Por eso seguí añadiendo dinero incluso después de que te graduaras. Sabía que querías hacer un máster algún día. El máster en diseño gráfico que había abandonado porque parecía financieramente imposible. Otro sueño aplastado por la ficción que mis padres habían creado. Hay algo más, dijo el abuelo con vacilación, algo que he estado reconstruyendo a partir de los registros bancarios. Sacó otro archivo. Se compró un apartamento a tu nombre hace aproximadamente 1 año y medio en Portland. Mi corazón dio un vuelco. Portland, donde siempre había hablado de mudarme, donde la escena del diseño estaba en auge. Una primera vivienda, continuó el abuelo. Le había mencionado a tu padre cuánto te gustaba esa ciudad. Debió de usar el dinero del fondo para la entrada, lo puso a tu nombre, y luego lo vendió. Terminé, sintiéndome mal, sin que yo supiera que existía. Pasamos el día reconstruyendo la cronología del robo. El coche, el apartamento, las inversiones liquidadas, las emergencias financieras que mis padres decían tener y que siempre parecían coincidir con que yo firmara papeles que nunca leía del todo. Te mantuvieron dependiente, dijo el abuelo en voz baja. Te mantuvieron cerca, te mantuvieron necesitándolos. ¿Pero por qué? La respuesta me llegó de repente, dolorosamente clara. ¿Control? Mamá nunca quiso que me fuera. ¿Recuerdas cómo lloró durante semanas cuando hablé de estudiar en el extranjero? ¿Cómo se puso enferma justo antes de que se suponía que me mudara a los dormitorios? El abuelo asintió lentamente. Y tu padre lo consintió todo. Probablemente también se benefició económicamente. Al caer la tarde, volví a mi apartamento para recoger algo de ropa y mi portátil. Planeaba quedarme con el abuelo mientras resolvíamos todo. Lo que no esperaba era encontrar a mis padres esperándome, sentados en mi pequeña sala de estar como si fuera suya, lo cual, me di cuenta con una sacudida, podría ser que realmente lo hubieran arreglado. Laurel, comenzó mi padre, con su voz firme pero suave, la voz que usaba para cerrar tratos de negocios. Tenemos que hablar de estas acusaciones que has estado haciendo.